Hola, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego de Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una guía del héroe que ustedes ya votaron, que es el héroe Miyamoto Musashi. Bien, que lo estaremos viendo ahora en la pantalla. Bien, vamos a mostrarlo. Lo tenemos aquí y tenemos a Miyamoto Musashi, que espero que esta guía los ayude. Aquí estaré trayendo el árbol de talento recomendado, las habilidades. También vamos a hablar un poco de los equipamientos y por supuesto el anillo recomendado, que lo voy a estar dejando en la imagen, porque si no me equivoco no me dejará mostrarlo porque los anillos aún no están disponibles en este servidor. Bien. Espero que les guste, que les ayude. Si es así, suscríbanse en el canal, den like y compartan este video para que llegue una mayor cantidad de jugadores y todos aquellos que quieran enfocarse en espadachines puedan hacerlo y tener los mejores beneficios y los mejores resultados con estos héroes. Bien, ojalá que los ayude muchísimo y que puedan sacarle el mayor rédito a este héroe, que como ustedes ya ven es de espadachines. Bien, vamos a iniciar y prácticamente vamos a tener que Miyamoto Musashi es un héroe legendario que es imprescindible para cualquier marcha de espadachines en tu ejército y que todo jugador que se quiera enfocar en esta tropa deberá tener. También tiene una de las habilidades secundarias más rotas, bien, que es la habilidad llamada Momento de Yin, que la vamos a mostrar aquí a continuación y vamos a verla un poquito de qué trata para que puedan tenerla más en cuenta. Bien, tenemos esta habilidad que es la primera, que es la destello de Yang, que prácticamente inflige daño de poderío a 3 tropas enemigas en un área en forma de cono al frente y reduce el daño de habilidad de los objetivos durante 6 segundos. Esto es bastante bueno, pero esta es la habilidad que podríamos mencionar que estaría rota, por decirlo de alguna forma. Que lo que va a hacer es infligir daño de poderío a la tropa enemiga y tiene un 28.80% de probabilidades de hacer que otro héroe con el poderío más alto active de inmediato una habilidad activa característica o una habilidad por turnos. Bien, eso es importante. O sea, es una habilidad muy buena que va a tener y sobre todo si lo podemos emparejar a este héroe con la heroína. A ver si me dejan, es la que yo tengo acá colocada de secundaria con esta. Con Tribhuwana, es una heroína que le va a ir muy bien a Miyamoto y lo va a ayudar mucho a utilizar sus habilidades en general y va a ser una marcha muy fuerte. Bien, prácticamente van a estar generando muchísimo daño estos dos héroes si los colocamos juntos. Bien, tenemos que tenerlo en cuenta. También si lo vas a estar emparejando con héroes como el Rey Arturo, también vas a tener un ejército con DPS que va a ser muy pero muy fuerte, muy bueno. Bien, y este héroe será accesible para jugadores que gasten algo de dinero en el juego nada más, porque se puede conseguir solamente con cofres VIP. Bien, prácticamente los cofres VIP va a ser el héroe más barato, más económico. Y si sos un jugador que vas a estar gastando una pequeña cantidad de dinero en el juego y querés enfocarte en espadachines, este héroe lo tenés que tener. Prácticamente está dentro del tier S, por lo tanto lo convierte en uno de los mejores héroes que vas a estar encontrando en este momento en Age of Empires Mobile y en el cual deberías invertir, y cada dólar o recursos que inviertas en él van a estar más que devueltos o más que bien invertidos en este héroe. Bien, vamos a ir a su árbol de talentos recomendados, que tenemos varias partes. O sea, como ustedes ven, tenemos todo esto que vamos a tener que ir bajando y desbloqueándolo al máximo. Bien, cuando lleguemos a nuestro héroe al nivel 120, vamos a poder terminar el árbol de talentos que le voy a estar mostrando aquí a continuación. Bien, tenemos que en el árbol de talentos vamos a tener que iniciar con este, como pasa con todos los héroes, que después de activar la especialidad del tipo de unidad, el atributo de bonificación del héroe aumenta del 5% al 10% por cada héroe adicional de la misma especialidad,
de tipo de unidad en una tropa. Aumenta adicionalmente el atributo de bonificación del héroe del 5 al 10%. Bien, esto es muy importante, son varias bonificaciones que van a estar bastante bien y que van a potenciar a nuestro héroe enormemente. Luego, aumenta el daño de ataque básico de tu comandante en un 1.5% y también tiene el efecto cuando este héroe actúa como principal. O sea, puede ser secundario o puede ser principal este héroe y va a estar activando estos talentos. Bien, eso es buenísimo. Bien, acá lo que vamos a estar haciendo con este árbol de talentos es bonificando todo lo que sea daño de poderío, estrategia, el tema de las bonificaciones de defensa, de salud y todo aquello que nos pueda ayudar a nuestras estadísticas y al daño general de nuestro héroe, porque lo que queremos hacer es tener un enorme DPS que genere muchísimo daño o que genere un daño bestial en lo que es el combate, pero que también tenga algunas estadísticas de defensa. Luego vamos a tener que ir aquí, que es aumenta el daño de habilidad de tu comandante en un 0.75%. También tiene efecto cuando este héroe actúa como comandante, o sea, como principal. Aumenta el daño de ataque básico de tu comandante en un 1.5%. Lo mismo cuando actúa como principal. Acá debería colocarle otra, me faltó. Aumenta el daño de tu comandante en un 0.6% también, en efecto cuando es principal, o sea, cuando no está como principal o lo está, va a estar haciendo efecto eso. Luego vamos a ir acá, aumenta el daño de poderío de la tropa en un 4.5%, esto es lo que le digo, o sea, el aumentar todas las estadísticas de nuestro héroe, el daño y de nuestras tropas es muy importante con este héroe, por eso este árbol de talentos. Bien, podemos venir por este lado, donde vamos a tener que aumentar el daño de tu comandante en un 0.6%. También tiene efecto cuando es principal. Aumenta todo el daño de ataque básico de tu comandante en un 1.5%. Vamos a ir aquí arriba también. Vamos a tener, aumenta el daño de la habilidad de nuestro comandante en un 0.75%. Y aquí aumenta el poderío del héroe en 3. Acá abajo vamos a venir hasta este, que es aumenta el daño de ataque básico de tu comandante en un 1.5%, nos interesa eso. Y de este otro lado vamos a tener que venir por esta que dice reduce el daño recibido de la tropa. Acá vamos a tener para poder resistir más, por decirlo de alguna forma. Acá reduce el daño de la tropa recibido por ataques básicos. Acá lo que queremos es reducir eso. Por un lado generar daño y por el otro reducir el daño que recibimos. Reduce el daño de la tropa recibido por habilidades en un 0.75% y aquí abajo reduce el daño de la tropa recibido por las habilidades en 0.5%. Reduce el daño otra vez, lo mismo. Vamos a bajar aquí abajo. Igual esta imagen se las voy a estar dejando, como hago siempre, en el video, donde van a tener todo el árbol de talento construido, o lo van a tener en mi canal, en mi Discord. Bien, ahí siempre también les dejo todo el contenido que les va a resultar de muchísima utilidad. Bien, ya terminamos allá arriba. Ahora venimos a este de aquí abajo, donde lo que vamos a hacer es tomar 3 talentos, 4 en realidad. O sea, tomamos este primero, que lo que hace es activar la especialidad militar del héroe. Y cuando hay 2 héroes que comparten la misma especialidad en una tropa, obtienen una bonificación del 20% para todos sus atributos. Si 3 héroes comparten la misma facilidad, esto aumenta en un 30%. Bien, esto prácticamente lo que aumenta es el tema de la especialidad de si son héroes guerreros, estrategas o mariscal. Bien, esos tipos de héroes. Ya lo activamos, queda hermoso, nos va a dar muy buenas bonificaciones. Y aquí nos vamos a enfocar en venir por este talento que nos da el aumento del daño del comandante en un 0.6%. Y aquí arriba un aumento del poderío del héroe en un 3%. Y por este lado vamos a ir a reducir el daño recibido de la tropa en un 0.4%. Ya hemos terminado y seguimos bajando. Y ahora nos va a interesar otra cosa. Bien, nos va a interesar el venir a este, que en este también tomaremos algunos puntos de talento, que vamos a activar este, por supuesto, aumentar el daño de las habilidades activas del héroe, esto es muy importante activarlo, en un 10%, va a generar esas habilidades activas, bien, porque tenemos que los héroes pueden tener varios tipos de habilidades. Vamos a ir atrás un poquito para mostrarlo, que si le damos acá,
nos va a mostrar en este icono, nos va a decir que es habilidad activa por turnos, impacto secundario o pasiva. Bien, acá tenemos, esta no tiene ninguna, no nos dice nada porque es la activa por furia. Y acá sí empezamos con activa en este caso. Aquí tenemos otra activa también. Y aquí tenemos esta que es prácticamente pasiva. Bien, y por lo tanto también va a estar recibiendo una pequeña bonificación con eso. Vamos a ir de vuelta a donde nos interesaba. Bien. Habilidad activa del héroe. Eso es importante. Y acá lo que vamos a hacer es venir por este lado. Reduce el daño de la tropa recibido por habilidades en un 0.5%. Y vamos a venir aquí arriba. Reduce el daño recibido de la tropa en un 0.4%. Y de este otro lado vamos a tomar dos también, que dice reduce el daño de la tropa recibido por ataques básicos en un 1%. Quizá no parece mucho, pero todo esto va sumando. Aumenta el poderío del héroe en 3, también es importante tenerlo. Aquí abajo vamos a venir por esto que es importante, porque aumenta la bonificación de la defensa de las tropas en un 1.5%. Acá lo que le damos es mayor resistencia. Generamos muchísimos daños, alguno debuff en estadísticas con este árbol de talentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? El debuff es toda aquella penalización que le podamos generar a las tropas o a las marchas de los adversarios. Con varios puntos del talento lo logramos, que vivimos en este árbol. Y ahora lo que hacemos es agregarnos un poco de defensa para resistir un poco más en el combate. Luego aquí hay lo mismo, aumenta la bonificación de defensa de la tropa en un 1.5% nuevamente. Y ahora vamos al otro lado que nos interesa, que es en este punto de talento, es aumentar la bonificación de ataque de nuestra tropa, o sea de la tropa en un 1.5%. Aquí arriba aumentar el poderío del héroe en 3. Venir acá y aumentar el daño de la tropa en un 1% en batallas en solitario, no es en congregaciones. Y aquí aumenta la bonificación de ataque de la tropa en 1.5%. Y acá aumenta el daño de la tropa en 1% en batallas grupales, o sea en congregaciones. Ya tenemos bonificaciones para los dos tipos de juego. Bien, o sea, las dos formas. Si queremos congregar o si queremos ir en solitario, vamos a tener un aumento que parece poco, pero va a ayudar muchísimo. Y luego aquí abajo se activa esta que dice reduce el daño recibido por tu tropa en un 3%. Y aquí abajo vamos a conseguir algo de salud, que lo que va a estar haciendo es aumentar la bonificación de salud de nuestra tropa en un 0.75%, que va a ser en 3. Me imagino que esto va a ir subiendo, bien, a medida que coloquemos un talento y no sé, si irá 1.5 o quién sabe. Y de este lado vamos a ir a aumentar el poderío del héroe nuevamente, que es lo que nos interesa. Bien, y ya con esto tenemos un muy buen árbol de talentos armado para el héroe Miyamoto. Que espero que les guste. Si no, ustedes pueden experimentar con otros árboles de talento. El reciclarlo o el reiniciarlo les va a estar costando nada más que monedas imperiales, que son unas 50. Bien, así que prueben y vean cuál les resulta mejor. En el tema de habilidades que voy a estar recomendando son las que tengo configuradas con mi héroe, que están aquí, que a mí me parece que son las mejores que tiene. Pueden haber otras, pruébenlas también y bueno, se los dejo a su criterio. Inflige daño de poderío hasta 3 tropas. Esto no da efecto, o sea, el daño en efecto en área, que es bueno porque va a estar dañando a una mayor cantidad de unidades en el combate, sobre todo en el PvP en batallas masivas. Esto es muy positivo. Bien, y lo que hace es, va a estar generando daño de poderío a esas tropas enemigas y reduce el daño de habilidad de los objetivos. Bien, o sea, les genera daño y encima les brinda un debuff, por decirlo de algún modo. Luego tenemos esta otra que es la rota, o sea, es la que habíamos dicho que es muy potente, más si emparejamos a este querido héroe con otros héroes como Tijuana o el Rey Arturo. Bien, inflige daño de poderío a la tropa enemiga y tiene un tanto por ciento de probabilidades, que esto a medida que lo vayamos subiendo, creo que sí. No sé si lo podemos ver en algún lado.
habilidades características, por ejemplo, te dice estas cosas, pero no sé si me dejaría verlo al máximo. Creo que no me la va a dejar a esta porque es la característica. Bueno, inflige daño de poderío al enemigo una vez. Índice de daño 267.60%. Y a medida que la vayas mejorando, vas a tener muchísimo más. 273. Y así va a ir subiendo. Luego tenemos bonificación de poderío. Y tiene una probabilidad, que va a ir subiendo también, de permitir que el héroe con el poderío más alto, incluyendo al lanzador, bien, o sea, incluyendo, me imagino, a Miyamoto, debe ser eso, lance una habilidad activa, característica o una habilidad por turnos. Bien, por lo tanto, esta es una habilidad que está muy bien, bastante rota con esas estadísticas que tiene. Luego tenemos que dice, inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño hasta, o sea, dice 128 y a medida que vamos subiendo va a ir subiendo esto. Bonificación de poderío y aplica el efecto de pánico. Bien, que es el efecto de pánico. Las tropas en el estado de pánico reciben daño de poderío una vez por segundo. Bien, cada segundo reciben daño de poderío. Imagínense, esto está mucho más potente con esto. Bien, el índice de daño se determina según la habilidad que aplicó este estado. Hay que ver eso cómo funciona, pero tiene pinta que va a ser muy, pero muy potente. Y luego dice que el índice de daño dice 12.90, 13%, bonificación de poderío durante 6 segundos. Luego tenemos esta otra, que en mi opinión, como les decía, es muy buena. Cada vez que se usa una habilidad característica, o sea esta, bien, porque esta es la habilidad del comandante, esta es la habilidad característica, y cada vez que se utilice la habilidad característica, excepto las habilidades pasivas, que en este caso no es habilidad pasiva, da la casualidad que justo es activa, bien, por lo tanto va a ser efecto, y eso es positivo, aumenta el daño de poderío infligido por el héroe en un 8.62% hasta un máximo de 5 acumulaciones. O sea, esto encima se va a ir acumulando por turno, me imagino. Habrá que ver bien cómo funcionan, pero se va a ir acumulando y vas a generar una enorme cantidad de daño con este héroe. Por eso prácticamente es uno de los mejores héroes que tenemos hasta este momento en Age of Empires Mobile para espadachines, solamente superado por el Rey Arthur. Bien, en el caso de espadachines. Bien, así que imagínense, van a tener un héroe que va a estar muy bien, bastante roto por decirlo de alguna forma, y que el invertir en él le va a salir dentro de todo bastante barato, porque van a ir subiendo el nivel VIP y van a poder comprar los cofres a medida que van llegando. Bien, y no tiene nada del otro mundo, no es nada raro, así que espero que les pueda resultar de muchísima utilidad. Fíjense que a medida que van subiendo el nivel, suben las estadísticas y eso es muy importante. Y esto va a subir, tengo una guía, pero no me acuerdo ahora si es hasta nivel 40, creo que es el nivel máximo. A ver, creo que si le damos acá, detalles, efecto del rango máximo. Bien, nivel 40. Bien, cuando lo subimos. Cuando queda al máximo, fíjense en que una habilidad, en este caso, dice inflige daño de poderío a la tropa enemiga, índice de daño 200% al máximo, bonificación de poderío, y aplica el efecto pánico infligiendo hasta un 30% le da esta bonificación, bien, de daño de poderío por segundo. Es muy importante eso, bien, tenerlo en cuenta. Acá creo que, como les decía, no podemos ver las otras habilidades, pero sí vamos a poder ver esta, que también es importante, el efecto máximo y efecto del nivel 40, que es el nivel máximo que puede llegar la habilidad. Y dice, cada vez que se usa una habilidad característica, exceptuando las habilidades pasivas, aumenta el daño de poderío infligido por el héroe en un 19.50% hasta un máximo de 5 acumulaciones. Son habilidades muy potentes que van a tener mucho sentido colocarlas. Bien, luego ustedes pueden ver estas otras. Yo, en mi opinión, estas son las que van a estar mejores. Bien, porque dice inflige daño de poderío. Si vamos a detalle, no creo que haga mucho. ¿Qué es lo que hace? A ver. Bueno, inflige una gran cantidad de daño de poderío a la tropa enemiga. Índice de daño 350% bonificación de poderío. Habría que ver esta habilidad. Puede resultar también. Probabilidades de activación 25%. Tendríamos que ver esa. Yo por ahora me quedo con estas dos.
habría que probar las otras. Yo les recomiendo estas. Puede ser, ¿no? O sea, uno tiene que ir probando. Pero me parece que esas son las mejores. Aumenta la probabilidad de activación de las habilidades activas del héroe hasta en un 18% y dice 22.50% para las habilidades de carga. No sé, no me convence esta. Creo que las dos mejores van a ser esta y habría que probar esta otra en algún momento si realmente sirve. La puedo desbloquear porque justo me dieron esto. Pero bueno, tendría que probar si al colocarle esa habilidad va a funcionar mejor. Hasta ahora me parece que estas dos van a ir muy pero muy bien. Se complementan bastante con el héroe y van a hacer prácticamente muchísimo daño. Bien, esto es más o menos la guía sobre Miyamoto. Les tengo que recomendar el anillo. Creo que en este servidor no puedo verlo. Bien, vamos a hacerlo rápido. Vamos a cambiar al otro servidor rapidito, así les muestro el anillo que le quiero recomendar. Igual se los dejo en la pantalla, no importa. Pero vamos a mostrarlo medio rapidito el anillo. A ver si carga rápido. Así que me va a decir que tendré que tenerlo preparado, pero bueno, perdonen, pero es lo que hay. Bien, ahora sí, vamos a la parte de los anillos del héroe. Bien, ponemos a cualquiera. Es este el que les tendría que recomendar, ¿no? Montaña elevada. Este va a ser el bueno. Bien. El servidor a medida que va avanzando va desbloqueando cosas. También parte de lo que va a desbloquear, que seguramente ustedes no tengan el tema del anillo todavía, de los anillos que pueden equiparle a sus héroes. Bueno, en algún momento lo van a tener y son estos anillos que van a ir apareciendo que los van a poder conseguir adquirir de alguna forma. Bien, van a tener que conseguir algunas monedas. Bien, el anillo que vamos a estar recomendando en este momento va a ser este para Miyamoto, que se llama Montaña Delegada. Bien, lo que hace es durante los primeros 18 segundos de la batalla, o sea, hubo turnos, reduce el daño de poderío recibido de tu tropa en un 2.85% bonificación de armadura y después de los 18 segundos aumenta el daño de tu tropa en un 2.85% bonificación de estrategia. Bien, creo que en algún lado se saca, pero no sé si en algún lado podríamos verlo. Es como que si fuera una habilidad que te está incorporando. Efecto máximo. Bien, prácticamente te mostraría lo que hace durante los primeros 18 segundos. Lo que hace es la tropa en un 15% y en un 15%. Da muy buenas bonificaciones este anillo y por lo tanto es el recomendable para Miyamoto. Bien, quería agregar esto. Lo del anillo. El anillo creo que llega hasta... No recuerdo bien si es... Llega a un buen nivel, creo que es. Efectos del nivel máximo. Es un 20. Acá dice, alcanza el nivel 50. Bien, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Así que bueno, espero que ahora sí, que les guste. Suscríbanse en el canal, den like, compartan. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. Como ustedes votaron de que preferían videos largos pero bien explicados. Bien, aquí les quise agregar el tema de los anillos. Y creo que me estoy olvidando. Voy a agregar, para que no lo dije, también el tema de los equipamientos. Bien, vamos a tener equipamientos para colocar a nuestros héroes. Y bueno, lo que vamos a recomendar son principalmente, tendríamos que ver, para colocar equipamientos de... O sea, al inicio del juego vamos a tener que colocar los equipamientos de... No sé si puedo filtrarlo. Acá. Estos. Bien, lo ideal al inicio sería colocar o conseguir para equipar los equipos de infantería, en el caso de Miyamoto, que sean épicos. Bien. Y luego de equipar estos, a medida que vayan avanzando en el juego, van a poder colocar los legendarios. Bien, ¿cómo conseguimos esto? En tienda o tácticas de la isla. Tenemos dos formas de conseguirlo. Bien, podés comprar por paquetes, pero también en la tienda de la táctica de la isla, que podemos venir acá y acceder bastante rápidamente.
vamos a táctica de la isla y nos permite adquirir, por ejemplo, legendarios genéricos. Y acá de estos más específicos épicos también permite que los adquiramos. Entonces ahí vamos a tener que vamos a poder adquirir una buena cantidad dentro de todo. Bien, 2 por lo menos por semana. Y con eso vamos a irlos, como quien dice, creando. También vamos a conseguir estos martillos que los vamos a necesitar. Vamos a ir creando todo eso y vamos poco a poco conseguir crear nuestro equipo para este héroe épico. Luego, bueno, acá tenemos por ejemplo legendarios. Si tenemos suerte nos van a ir apareciendo los equipamientos legendarios, que vamos a mostrar los épicos y los legendarios para que ustedes tengan una mejor idea. Bien, acá tenemos por ejemplo que en los épicos de espadachines, bien, tenemos que por ejemplo, lo que va a hacer es aumentar, aumento de la bonificación de la defensa de los espadachines en un 1.5%. No deja ver en este momento. Veo que me deje ver las otras bonificaciones que nos da. Pero a ver, acá sí nos dejará en algún lado. Desmontar, no. No nos deja ver. A ver si hay una guía acá. Los tutoriales llegan pronto. Ah, están armando tutoriales de esto. Bueno, veremos qué pasa. Bien, pero bueno, no nos queda otra que esperar a que lleguen esos tutoriales. Bueno, en la forja tenemos este tema con los equipos épicos espadachines. Vamos a poner legendario. Bien, el casco épico, que lo que hace es eso, bonificación de la defensa de los espadachines. Esto que lo que hace es aumentar la bonificación del ataque de los espadachines. Y cuando vayamos subiendo las estrellas, que para eso tenemos que tener equipos del mismo tipo, y lo vamos a utilizar para subir de nivel o el rango de estrella de nuestro equipamiento. Y luego vamos a subirlo hasta el nivel 60 y todo eso va a bloquear distintas bonificaciones que nos van a resultar de muchísima utilidad. Acá por ejemplo nos dice, acá lo podemos ver, eso está genial. Bien, dice aumento del daño de los espadachines, todo esto porcentaje, aumento del índice de eliminación base durante asedios, esto también nos va a dar buenas bonificaciones, aumento del daño infligido al tipo de unidad, ventaja, este porcentaje. Bien, todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y acá, por ejemplo, si le damos, también nos va a dar esto, aumento de la bonificación de la salud de los espadachines, aumento de la capacidad de unidades, vamos a poder llevar más tropas, más 900, 1.5, 2.1 la reducción del daño recibido por tipo unidad, eso es importante. Y acá en las botas también nos va a dar bonificaciones. Bien, aumento del daño de los espadachines en este porcentaje. Aumento del índice de eliminación más 3. Aumento del daño infligido a tiempo de unidad, ventaja 2.1. Y va a estar muy genial. Luego en los legendarios también vamos a tener para subir a nivel 80. Y bueno, llegarlo a 5 estrellas. Nos va a estar dando el aumento de la bonificación de la salud de los espadachines 3%. Aumento de la capacidad de unidades, 1800 unidades más. Reducción del daño recibido por tipo de unidad. Desventaja, 4.5%. Reducción del daño de los espadachines, 2.4%. Bien, acá en este otro, vamos a tener, por ejemplo, que aumenta el daño de los espadachines en 2.4% hasta el máximo. Aumento del índice de eliminación base durante asedios, 0.6%. Aumento del daño infligido a las unidades, bien, 4.5%. Y aumento del daño de habilidad, eso es importante, la habilidad genera mucho más daño, 3.0%. Luego aquí también bonificación es muy importante, aumento de la bonificación de salud de los espadachines, más salud, capacidad de las unidades 1800 más, todo esto se va sumando. Reducción del daño recibido por tipo unidad, este porcentaje, reducción del daño de los espadachines. Y acá lo mismo, nivel 80, aumento del daño de los espadachines 2.4, aumento del índice de eliminación 6.0, daño infligido a tipo de unidad 4.5, todo esto sumado, bien, anillo, habilidades, talentos, todo esto nos da bonificaciones muy importantes. Ahora sí, espero que les haya gustado, suscríbanse, den like, compartan, únanse a mi Discord y bueno, muchísimas gracias por todo su apoyo. Hasta la próxima, la guía más completa que he podido hacer de Miyamoto. Bien, Musashi.
Así que espero que les guste. Suscríbanse, den like, compartan. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. También únanse a mi Discord, donde encontrarán muchísimo contenido y muchísimas cosas que necesitan ver. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Sé que demora, se me fue bastante largo el video, 30 minutos aproximadamente, pero bueno, les traigo una buena guía.